Taba Networks presenta. Me gusta el sol y la mujer cuando llora, las golondrinas y las malas señoras, saltar balcones y abrir las ventanas, y las muchachas en abril. Me gusta el vino tanto como las flores, y los amantes, pero no los señores. Me encanta ser amigo de los ladrones y las canciones en francés. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color, mi identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena y en bicicleta perseguir a Manuela, con todo el tiempo para ver las estrellas, con la María en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color, mi identidad. La 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 la. Hola, ¿qué tal? Buenas noches de este sabroso miércoles que estamos pasando. Quiero decirles que esta canción es de Facundo Cabral. Normalmente las canciones que aquí canto son mías, pero en esta ocasión, cuando la fui a registrar, me dijeron, hombre, hace 20 minutos que un tal Facundo Cabral se la ganó. Así que queríamos hablar de abril, de ese hermoso mes de abril que tanto ponen. Hay tantas canciones dedicadas a abril. Abril en Portugal, por ejemplo, que es tan bonita canción. La de ¿Quién me ha robado el mes de abril? De tan Joaquín, famosa, claro. Sabina. En fin, así que no quería dejar pasar que estamos en abril, que disfrutemos lo que nos queda de abril, que parece ser que va a ser caluroso, y que estén contentos, muy contentos, porque hoy tenemos un tema muy importante. Vamos a hablar de sindicalismo. El de la voz, igual creo que la invitada, tiene la idea de que no hay democracia si en el trabajo no somos tomados en cuenta. Porque la palabra ser libres a veces es como una simplona, ¿no? Pues, ¿libres de qué? Dice, pregunta uno, ¿o para qué? Para decir, tener la dignidad de ser tomados en cuenta como toca a una democracia, de que la labor de un trabajador esté presente en las acciones de una fábrica y mucho más. Yo no soy dirigente sindicalista, pero aquí Rosalba Calva Flores, que además mira qué poético el nombre, Rosalba Calva Flores. Que rima. Con rima. Sí sabe de eso, y de eso es de lo que vamos a hablar. ¿Cómo estás, Rosalba? Muy bien, muchas gracias. Agradecer muchísimo esta invitación de la Orquesta Filosófica y de aquí de los compañeros de esta empresa, que nos permiten estar pues al aire aquí hablando de un tema muy importante que es el sindicalismo, los sindicatos. Soy secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Inca Rural y bueno, mi sindicato es un sindicato independiente, es un sindicato que no es como los que ampliamente se conocen como sindicatos charros, al contrario, mi sindicato nace en el Frente Auténtico del Trabajo, que es una organización que lucha porque los trabajadores y las trabajadoras se organicen y formen sindicatos auténticos y tengan la posibilidad de elegir a sus representantes, y ahí es donde entra el tema tan cacareado de la democracia, ¿verdad?
la democracia como un medio para mejorar las condiciones de las y los trabajadores, pero también para mejorar las condiciones de una empresa. O sea, se tiene una idea muy errónea de lo que son los sindicatos. A veces se cree que solamente sirven para pues proteger a capa y espada a trabajadores que no están haciendo su parte en lo que significa el trabajo diario, ¿verdad? No es así. En realidad, si se tiene esa idea es precisamente por lo que ha sucedido en México con los sindicatos. Un amplio número de sindicatos, se habla de un porcentaje de 94% de los existentes en el país, que son sindicatos blancos, sindicatos que tienen contratos de protección patronal, que no tienen un contrato colectivo hecho por los trabajadores mismos. Entonces, pues evidentemente no están hechos para proteger los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. En ese sentido, pues yo creo que sí sería muy importante pues rescatar la labor de los sindicatos independientes, que somos muy pocos en el país, lamentablemente, pero que pues luchamos precisamente porque los trabajadores y las trabajadoras verdaderamente sean representados y que en sus comités ejecutivos, en sus órganos de dirección, cada uno de los representantes que elijan sea de una manera democrática, es decir, con un voto directo de los trabajadores, ¿verdad? ¿Qué se entiende por sindicato independiente? Pues un sindicato independiente es aquel que no está directamente vinculado a un gobierno. Hemos visto, por ejemplo, con la creación de grandes centrales de trabajadores, un corporativismo que en lugar de haber beneficiado a los trabajadores y a las trabajadoras, que son el factor más débil en una empresa, generalmente, pues al contrario, o sea, se han dedicado pues a proteger a las empresas y pues a no defender los derechos, por el contrario, sino no han significado un factor de protección para los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, ser un sindicato independiente en este país es muy loable ante una historia de corporativismo que viene de grandes centrales que se han formado y que se han formado, digamos, que al cobijo de gobiernos priistas, hay que decirlo, que pues no han pugnado por defender a los trabajadores, ¿no? Entonces, es un orgullo, la verdad, representar a un sindicato independiente de una institución sectorizada en la Secretaría de Agricultura o ISADER, es una institución del sector público. Y bueno, pues el nacer en el seno del Frente Auténtico del Trabajo nos da esta perspectiva de saber lo que y de conocer directamente desde la práctica misma lo que es ser un sindicato democrático, lo que es ser un sindicato independiente, lo que es ser un sindicato transparente, que también la transparencia como un factor de rendición de cuentas hacia los compañeros y las compañeras es fundamental, el que cada uno de ellos sepa qué se hace con su cuota sindical, en qué se ocupa, qué es lo que hace el comité en sus actividades cotidianas. O sea, muy importante la rendición de cuentas, pero también es muy importante el qué hacer de cada uno de los comités y de los órganos de dirección. O sea, que los trabajadores y las trabajadoras sepan que los mandatos que se dan en las asambleas, que es el máximo órgano de gobierno generalmente de las organizaciones sindicales, se cumplan y se vaya por el camino que los trabajadores y las trabajadoras han indicado en esas asambleas. Entonces, es todo un tema, realmente un tema muy interesante, que es importante que la sociedad lo conozca, porque lamentablemente pues se tiene esta idea de que los sindicatos no ayudan, que los sindicatos simplemente son entes más pasivas, digamos, que no tienen una preponderancia en la vida política de un país, y sin embargo es todo lo contrario, ¿no? La historia nos habla, justo ahora que viene el 1 de mayo, ¿verdad?, para festejar el Día Internacional del Trabajo, de cómo se formaron los primeros sindicatos, de cómo se fueron conformando, de cuáles eran sus principales demandas ante sucesos de explotación laboral. Y bueno, pues de pronto vemos que algunos sindicatos perdieron su rumbo y se fueron por otro lado defendiendo intereses patronales que no siempre defendieron los derechos de los trabajadores. La misión de una organización sindical es la defensa de los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras. Pero más allá de eso, los sindicatos tenemos un papel político muy importante para el país. Somos una sociedad organizada
y solamente la sociedad organizada es la que puede realizar los grandes cambios que se requieren, ¿verdad? Entonces, la incidencia que podemos tener las organizaciones sindicales es muchísima, y en un contexto en donde la mayoría de sindicatos son sindicatos blancos, sindicatos charros, pues no se puede pensar en la transformación del mundo laboral que necesita el país, que necesitan también las empresas, porque una empresa que tiene un sindicato independiente, un sindicato democrático, un sindicato transparente, pues también va a tener trabajadores proactivos que van a estar luchando porque la materia de trabajo se posicione, porque pues nosotros sabemos que si no hay trabajo, pues no hay trabajadores, ¿verdad? Si no hay empresa, pues no hay sindicato. Entonces, es una correlación que existe y que cuando venimos de organizaciones sindicales auténticas, esos factores se pueden cumplir y las empresas pueden posicionarse y pueden hacer el papel para el cual fueron hechas, ¿verdad? Que es pues abonar a los factores de la producción y tener ese papel activo en la economía de un país. Entonces, ser secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Inca Rural para mí es un orgullo, pero también es una gran responsabilidad, ¿verdad? Porque es ante un contexto tan complicado, tan difícil por la situación económica que hoy estamos atravesando, que ya venía de muchos años, que no es de esta administración, podríamos decirlo así, pero que se agudiza mucho con el asunto de la pandemia. Pues la lucha es por la permanencia de la fuente de empleo, ¿verdad? Y por cómo se fortalecen las instituciones, cómo se fortalecen las empresas para que los trabajadores y las trabajadoras podamos tener la fuente de empleo y pues obviamente llevar el pan nuestro de cada día a las mesas de las familias, ¿verdad? Entonces, pues es un tema en realidad muy, muy importante el asunto de los sindicatos, y qué bueno que existan programas en donde podamos dar a conocer esta labor que los sindicatos deberían de estar haciendo. Muchos no lo están haciendo y es donde pues podríamos decir hablar de la importancia, ¿no?, que tiene la democracia en los sindicatos, el acceso de las mujeres a los puestos de dirección, a las dirigencias nacionales, a los comités ejecutivos, esta parte del derecho a la asociación, la libertad de asociación, la libertad sindical, la libertad de elegir la organización que quieres que te represente y no como en muchos casos que se da, donde tú llegas a trabajar a una empresa y ya desde ese momento te dicen tú ya perteneces a este sindicato, ¿no? O sea, hay una gran diferencia entre el hecho de que en un sindicato exista la democracia y en aquellos sindicatos autoritarios en donde los líderes pues se eternizan en los cargos y realmente enfrentamos situaciones ahí adversas, ¿verdad? Pues bueno, ya verán que no hay mucho que preguntarle a Rosalba, ya se responde todo, ya la tienen claro, tienes muy claro el papel que le corresponde al sindicalismo, y nos dicen que tenemos ya unos pocos minutos para este primer corte, y pues sí, vamos a ir hablando sobre asuntos tan importantes como lo son el salario. En México llegamos a tener uno de los salarios más bajos del mundo. Uno puede preguntarse cuál es el papel del sindicato, si funcionó bien o no funcionó bien, pero ¿qué prueba más concluyente puede haber que la de haber tenido unos salarios que alcanzaban para 3 cafecitos, más o menos diarios? Pues bueno, nos vamos al corte y continuamos. Sí, sabemos que en tu vida diaria lo que más te interesa está en tus dispositivos móviles. Y entre tanto contenido que hay en la red, es importante saber resaltar. Nosotros somos Taba Networks, una productora de video en donde escuchamos tus ideas y las transformamos en un producto audiovisual que te ayude a conectar con el público a través de las diversas plataformas digitales, ya sea por medio de un video institucional o comercial, una propuesta con motion graphics o de animación, encontrando la opción más adecuada para tu proyecto. Llevándote al crecimiento digital que estás buscando. Contáctanos y permítenos llevar tu mensaje por el camino audiovisual.
Octava Networks, donde conectamos tus ideas. En Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, SCL, cumplimos 35 años. 35 años trabajando y creciendo con México. Y como mexicanos, los hacemos partícipes de esta gran celebración por nuestra trayectoria, agradeciendo la confianza de nuestros clientes y proveedores, pero sobre todo la preferencia de México. Muchas gracias. En Sociedad Cooperativa... Pues agradecemos a la Cooperativa Pascual, que nos ha apoyado con sus productos, que está firme con nosotros. Nos gusta mucho que exista una cooperativa en el cooperativismo. Ya lo hemos expresado en otros programas, me parece que es una alternativa económica. Ahora que se vendrán tantos problemas por la epidemia en el mundo, pues pensemos en alternativas. Y creo que las cooperativas son una buena alternativa. Entonces agradecemos a la Pascual, nos trajo agua y nos trae refrescos. Y yo los invito una y otra vez en cada programa que por qué no producen vino y vodka para que la pasemos mejor todavía. Pero sí están muy ricos sus refrescos, están muy ricas sus aguas, su agua natural y estamos agradecidos con ellos. Pues fíjate que sí, me interesa mucho hacer como un pequeño análisis de lo económico. Se dicen que las cuatro bases de una buena economía son pues la inversión, efectivamente. La inversión que puede ser pública o privada. De repente se entercó que toda inversión tenía que ser privada. No veo por qué sacar a la pública de ser inversionista. Los trabajadores, que son nuestros protagonistas en este programa, todo es Estado, a juicio. Dicen que Estado es territorio, sociedad y su gobierno, si es democrático. Toda esa acción del Estado. Pero las autoridades de gobierno que dan las condiciones para que se pueda invertir. Y algo muy importante, casi siempre olvidado, que son los consumidores. Cuando nos sacan ahí que Juanito y Pedro tienen una panadería y son la iniciativa privada y demás, y funciona, pues uno se dice que bueno que funciona, pero funciona gracias a que hay quien va a comprarle pan, y para que le compren pan se necesita pues, tener poder adquisitivo. Y en México el poder adquisitivo llegó a ser bajísimo. Hace unos años la relación de salario entre México y Estados Unidos, estoy hablando de hace 20 años o más tal vez, era de 1 a 5, ahora que es como de 1 a 14, y en Europa también. Ustedes dirán, bueno, hay quien dice, es que ganan en dólares, pero gastan en dólares. Sin embargo, el poder de consumo de un trabajador en esos países es mucho más alto que el poder de consumo de un mexicano. Y se la pasan pensando en exportar. Espero yo que eso, ahorita vamos a hablar de esta situación, se la pasan pensando en que no seamos nosotros los que disfrutemos de la productividad de nuestro país, sino que ahí el extranjero, como que había la idea, y quisiera que habláramos de esto, Rosalba, como que había la idea de que, miren, inviertan en México. Total, aquí los salarios son como de esclavos, la gente no se mete, no hace mucho escándalo, y lo que produzcan, pues lo exportamos. Yo decía mucho, de manera tal que parece ser que la idea es exportamos, con eso ganamos para comprar, importamos botas para un cierto sector, y a los trabajadores les pagamos para que se compren unos guarachitos, ¿no? Algo así en la idea de la exportación. ¿Y qué están haciendo los sindicatos? ¿Qué están haciendo para manejar esto que digo? Pues, primero la economía interna, pues sí, nos da un tema muy importante, por cierto, inestabilidad, y nos da incertidumbre, el hecho de que dependamos tanto de lo que sucede en otros países para poder exportar, ¿sí? Ahorita tenemos la pandemia, otros días hay guerras, otros días hay huelgas o qué sé yo, que lo mejor yo creo que es primero asegurarnos el consumo interno y si exportar, no vender zapatos porque aquí la gente está descalza, sino vender zapatos porque ya todo el mundo tiene zapatos, ¿no? Claro. Sí, ¿cómo ves tú esto, Rosalba? Pues sí, es un asunto muy preocupante, el asunto de la economía y lo que está sucediendo. Venimos de una economía desafortunadamente de exportación, como ya tú lo comentaste muy bien. Realmente a partir de
la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, pues muchas empresas extranjeras vienen a invertir, pero un alto grado de esas empresas pues lo vienen a hacer precisamente por la mano de obra barata, ¿verdad? Pareciera que es un factor esencial que gobiernos anteriores ofrecieron para obtener inversión extranjera. Y pues es muy lamentable porque cuando se empiezan a implementar los famosos topes salariales, que es parte de una política neoliberal, ¿no? de restringir los salarios, de comprimir los salarios, ellos dicen pues a cambio de que no se elevara la inflación, pero que no resulta porque lo único que hace es pues que los trabajadores empecemos a tener carencias muy profundas y que haya una creciente desigualdad que realmente lastima profundamente a cualquier ciudadano consciente de lo que está sucediendo en el país. Ojalá se lograran revertir estas políticas de topes salariales, lo vemos muy complicado. Hoy día pues estamos ahorita varios sindicatos en periodos de revisiones salariales y contractuales, que es un procedimiento mediante el cual se da una negociación entre sindicatos y patrones, sindicatos y empresas, para acordar los incrementos que regirán durante el año fiscal, el año lectivo, ¿verdad? Desafortunadamente, pues nos volvimos a enfrentar a un tope salarial del 3.4%. Es lamentable. Ciertamente, digo, no hay que menoscabar que ha habido un incremento sustancial a los salarios mínimos. Es algo que no se había visto en otros periodos. Realmente veníamos de incrementos salariales de 2 pesos, o sea que realmente tú decías, pues eso es un insulto al trabajador, ¿verdad? A las familias mexicanas, porque ni siquiera es el porcentaje en el que incrementaba el pasaje, por decir algo, ¿verdad? Por compararlo con algo. Entonces, pues sí, hemos tenido incrementos salariales que van entre el 12 y 15%, que es muy buen incremento, pensando en los trabajadores que lamentablemente reciben el salario mínimo, que los hay. Sí, la gente niega que los hay, ¿no? Mucha gente niega que hay trabajadores ganando el salario mínimo, pero en verdad muchos de los trabajadores que son contratados mediante outsourcing, las famosas outsourcing de limpieza, ¿no? Que abundan en muchísimos lugares, pues ganan el salario mínimo. Obviamente son trabajadores que merecen tener una mejor calidad de vida. Los meseros y meseras. Los meseros, muchos que ganan por propinas. O sea, en realidad venimos enfrentando un mundo laboral muy complejo, por decirlo así, porque son sectores que están olvidados prácticamente, ¿no? Se habla, algunos abogados laborales hablan del submundo del trabajo, y es este submundo que realmente ese es el nombre correcto, porque es el mundo que nadie conoce, ¿no? Que ignoramos, que vemos a un trabajador de limpieza y ignoramos la condición por la cual ese trabajador está pasando, ¿no? Y es de una precariedad increíble. Entonces, sí, esta política, ¿no? de facilitar la inversión a cambio de mano de obra barata, hacer maquila, y básicamente, ¿no? Realmente no es algo que haya beneficiado al país en general, porque los trabajadores somos la parte esencial en donde digamos que se refleja el poder adquisitivo. O sea, si no hay una política de crecimiento del mercado interno, en donde podamos pues producir lo que comemos, en donde haya un programa de reactivación del campo, que es tan necesario. O sea, hemos visto con esta pandemia de COVID-19 la importancia de tener el alimento en la mesa más que otras cosas, ¿verdad? Darle el justo valor al campesino, a la campesina, a los productores que se están esforzando porque en nuestras mesas hayan alimentos, hacerlo de manera sana, que es otro asunto también, es un tema que concierne a todo mundo, ¿verdad? El asunto de tener alimentos sanos en nuestra mesa, pues habla de la necesidad de reactivar el mercado interno y de ofrecer salarios a los trabajadores y a las trabajadoras que realmente puedan significar un avance en su calidad de vida,
porque la desigualdad crece y realmente cada día vemos que se acumula en muy poquitas manos y al contrario, se deja en la miseria a muchísimas personas. Y con un 50% de gente en el trabajo informal, además, ¿no? Sí, no, el trabajo informal es otro tema. Es un tema en el cual los sindicatos también tenemos que poner el ojo, porque son muchísimos trabajadores informales que no han tenido la oportunidad de tener una organización sindical, que en principio ni siquiera tienen un patrón, ¿verdad? Que son los que, pues ellos son los dueños del puesto de quesadillas, no sé, de las que venden por catálogo, o sea, todo este mundo del trabajo que ignoramos de pronto, pero que realmente, pues ahora lo vimos, ¿no? Con la pandemia, muchos trabajadores informales no tuvieron la oportunidad de descansar. Ellos siguieron trabajando porque pues era muy claro, ¿no? El hecho de decir, o sea, me contagio o me muero de hambre porque yo no tengo un salario que me pueda garantizar que puedo pues hacer cuarentena ante una situación de salud tan complicada, ¿no? Entonces, son tantos temas que conciernen al mundo laboral y pues que lamentablemente hemos visto menoscabados, menospreciados por gobiernos que no han tenido esta conciencia de lo importante que es tener trabajadores, trabajadoras organizados. O sea, solamente una sociedad organizada puede hacer grandes cambios. Claro, no hay una reflexión seria de lo que significa la democracia para empezar, y hemos tenido aquí ese tema, porque me gusta mucho un francés, Jean Jaurès, que decía es que la democracia es el piso más firme para los trabajadores finalmente, ¿no? Si tenemos las condiciones para un debate constante, para dialogar, para organizarnos, pues quien más se beneficia es la mayoría y los que tienen la razón moral, digámoslo así también. Y por eso los sindicatos yo creo que cumplen en términos generales, son entidades que mejoran el sentido de la democracia. Entonces, pero me estás diciendo que solamente el 6%, por lo que nos decías, son sindicatos que funcionan fuera de gobierno. Aunque esto ha sido una reflexión constante, un problema. Los sindicatos que pertenecían a partidos de izquierda, yo no sé si fue bien o fue mal, pero me acuerdo que en Francia salía la SFDI, que se llamaba, la de los socialistas, y la CGT era la de los comunistas, bueno, pero sí conseguían logros así. Sí, pero lo que no sé si sean forzados, porque no por fuerza tener necesidad de un sindicato te hacía comunista, te hacía socialista, ¿no? Pero también la democracia cristiana llegó a intervenir ya en los sindicatos. Es todo el mundo. ¿Qué es el tuyo? ¿Cómo es este sindicato que tú estás? Pues mi sindicato, como te comentaba, nace en el seno del Frente Auténtico del Trabajo, que es una organización que se dedica a organizar trabajadores para que tengan sindicatos auténticos. En ese sentido, pues bueno, yo me siento muy afortunada, honestamente, porque durante el tiempo que yo soy sindicalista, que son más o menos como 25 años, pues lo que yo he conocido obviamente es la democracia, la elección de los comités ejecutivos con la participación de todos tenemos derecho pues esa posibilidad de pertenecer al comité de ejecutivo y pues obviamente la transparencia de la que ya hablábamos, muy importante que los trabajadores sepan qué se está haciendo con sus recursos, en qué se están ocupando, que no se estén desviando, que más bien se estén ocupando en lo que corresponde al trabajo que las asambleas han mandatado a los comités ejecutivos. Y pues realmente me siento pues privilegiada, digamos, porque cuando un derecho no lo tienen todos, pues se convierte en un privilegio, ¿verdad? Lamentablemente. Que es lamentable, porque en realidad todos los trabajadores tenemos derecho a tener una organización que verdaderamente los represente. Y ese es un poco el trabajo que se hace en el Frente Auténtico del Trabajo. Entonces, sin embargo, al momento pues, digamos que comunicarnos con otros sindicatos, de relacionarnos con otras organizaciones sindicales, vemos esta parte tan complicada de poder organizar un sindicato, de cómo
cómo se ocupan en algunos lugares hasta golpeadores para evitar que los trabajadores emitan su voto y sigan manteniéndose en las condiciones en las que se encuentran, lo difícil que es ganar un recuento, una titularidad de contrato colectivo, porque existe un sistema de represión increíble que muy poca gente conoce. Y bueno, y tenemos sindicalistas que ya tienen 30 años, algo así de ser lo que tú tienes en el sindicato y ser dirigentes, Sí. o más, ¿no? O más. Sí, sí, esa Sí. parte también es fundamental, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que sean los trabajadores los que elijan a sus representantes, sean mujeres también las que encabecen los comités ejecutivos, dar este paso gigante que se necesita en los sindicatos de abrirse, ¿no? Abrirse y hacer realidad la cuota de género, para que las mujeres también puedan estar en los espacios de participación y puedan estar en la toma de decisiones, o sea, para realmente pensar que tenemos contratos con perspectiva de género, que es fundamental. Bueno, yo no soy muy amigo de las cuotas, pero te comprendo. Sí, algo te iba a comentar de esto de... sí, que alguna vez, no está Inés, que iba a venir Inés. Sí, hubiera sido muy bueno que viniera Inés. Alguna vez, por unos programas que hicimos sobre sindicalismo, preguntábamos a la gente qué hay sobre su sindicato, qué es el sindicato. Y la gente pensaba en el sindicato, en el edificio o en el comité ejecutivo, y no decían el sindicato soy yo, ¿no? Soy yo, claro, nosotros y ellos, ¿no? Esa identidad, ¿verdad? Esa apropiación que es tan importante. No, sí, siempre sienten que la directiva es el sindicato, y desde ahí hay un error. Pero vamos a hablar de algo tan interesante, nada más que ya vamos a ir haciendo un corte, porque esas señas feas que me hacen significa que ya hay que irle cortando. De las reformas que se están haciendo, de las que tenemos. Excelente. Deseos de hablar. Muy bien. Sí, sabemos que en tu vida diaria lo que más te interesa está en tus dispositivos móviles. Y entre tanto contenido que hay en la red, es importante saber resaltar. Nosotros somos Taba Networks, una productora de video en donde escuchamos tus ideas y las transformamos en un producto audiovisual que te ayude a conectar con el público a través de las diversas plataformas digitales, ya sea por medio de un video institucional o comercial, una propuesta con motion graphics o de animación, encontrando la opción más adecuada para tu proyecto. Llevándote al crecimiento digital que estás buscando. Contáctanos y permítenos llevar tu mensaje por el camino audiovisual. Taba Networks, donde conectamos tus ideas. En Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, SCL, cumplimos 35 años. 35 años trabajando y creciendo con México. Y como mexicanos, los hacemos partícipes de esta gran celebración por nuestra trayectoria, agradeciendo la confianza de nuestros clientes y proveedores, pero sobre todo la preferencia de México. Muchas gracias. En Sociedad... Vamos a hablar de un tema que es de la mayor importancia, que sí son las reformas que se están haciendo en este tema, que la gente conozca, y por lo menos si las va a enjuiciar o que sea con conocimientos, o igual las puede favorecer. Y bueno, vamos a tratar de una vez un poquito el tema de que ustedes están viendo que aquí están al frente nuestros libros. El libro del sentimiento que nos une, del que leí un pedacito la semana pasada, y el que no traje, que es el de Olof Palme. Es un libro que tenemos ya en nuestra famosa tienda www.foroorquestafilosófica.com, en donde pues, estamos vendiendo estos libros por lo pronto, y además unos cuadros muy bonitos. Ya verán qué bonitos cuadros. Yo les recomiendo invertir en obra de arte, porque claro, la obra de arte no se devalúa, sí, ayuda, y ahí tenemos cuadros, y queremos tener más. Invitamos a los artistas que si se quieren comunicar con nosotros, pues
a través de la página de la Orquesta Filosófica, por ahí búsquenle, podemos pues poner a la venta sus libros o sus cuadros o sus obras de arte. Nosotros nos quedamos con el 30%, es poquito. Claro. Sí, para que pongan ahí su trabajo. Y les decíamos fíjese qué bonita cosa. Perdóname, con tu taza. No, sí, adelante. Es Una libro. taza hermosa, Que mira. pueden llevar qué la taza barbaridad. y el libro para que escriban su Su diario, les qué decía. bonito, Qué ¿no? lindo Pues diario, hay el día que de hoy. invertir en cultura, es lo mejor. Sí, ¿verdad? Además, Claro, por supuesto, invertir en lectura. cultura es también invertir en contra de la delincuencia y demás. Sí, el conocimiento, el conocimiento ¿no? es Hay que una abatir solución. la ignorancia. Así lo tenemos pensado en la Orquesta Filosófica, que es un programa para hacernos sentir, pensar y actuar. Y vámonos al tema central. Vamos, porque Perfecto, queremos sí. hablar de estas reformas. Son reformas laborales las que se Sí, están haciendo. son reformas laborales que se han impulsado recientemente, precisamente el 1 de mayo de 2019 entró en vigor una nueva reforma a la Ley Federal del Trabajo. Son principios fundamentales para los trabajadores y las trabajadoras, pues como la libertad sindical, la justicia laboral, pues el derecho a la libre asociación, ¿verdad? Son temas y principios que son elementales en cualquier organización sindical, en el mundo del trabajo, porque permiten precisamente que los trabajadores y las trabajadoras hagan realidad este tema de la democracia laboral que es tan importante. Se puede decir, sí, que tiene detalles. Obviamente hay cuestiones que habrá que seguir impulsando desde los trabajadores y las trabajadoras, pero que por lo pronto pues sientan las bases para que se pueda hablar con mayor claridad respecto de qué necesitamos los trabajadores y las trabajadoras para avanzar hacia la democratización del mundo laboral. Ese es un tema elemental por el que se está trabajando y evidentemente abre otra perspectiva a los trabajadores y a las trabajadoras con la transformación de las juntas de conciliación y arbitraje. Se forma un organismo conciliador y de registro laboral para tener pues un registro de los contratos colectivos que existen en el país. Sucedía, por ejemplo, que un trabajador sabía que era sindicalizado porque estaba pagando una cuota sindical, pero no sabía ni qué sindicato lo representaba, ni quiénes eran sus representantes, ni quién acudir en el caso de alguna violación a sus derechos laborales, ni cuál era su contrato colectivo, ni qué cláusulas contenían en su favor. O sea, toda esta situación que venía pasando, pues bueno, de alguna manera el organismo conciliador y de registro laboral, pues permite que los trabajadores mediante mecanismos informáticos pues puedan hacer una consulta directa y buscar su contrato colectivo, etcétera, ¿no? Efectivamente hay cuestiones que se pueden mejorar, toda ley es perfectible. Y yo creo que es ahí donde los trabajadores y las trabajadoras tenemos que caminar para impulsar estos cambios que se requieren y hacer realidad, sobre todo, que se cumpla la ley, porque una ley puede ser muy buena, o sea, realmente podemos decir que en el país existen leyes buenas, pero si no se cumplen, pues entonces estamos en una situación de riesgo constante, porque ¿quién va a hacer que esas leyes se cumplan? El Ejecutivo puede hacer lo suyo en el cumplimiento o no cumplimiento, ¿verdad? Pero toca a la sociedad organizada, a los trabajadores, impulsar que esos cambios se concreten y que sean en beneficio de los trabajadores de todo el país, ¿verdad? No nada más de... ¿Pero en qué consisten esas reformas? ¿En qué es lo que cambia? Por ejemplo, pues se habla de libertad sindical, que eso ya es un principio elemental para que tú como trabajador puedas organizarte en un sindicato. Hablemos de aquellas empresas donde los trabajadores no tienen un sindicato. Y entonces con esta ley, bueno, ya que ya se podía desde antes hacer, ¿verdad?, realidad, pero que ahora se hace de una manera mucho más contundente el derecho a la libre sindicalización. Si tú tienes un sindicato charro que no te representa, pues organízate para que tengas un sindicato auténtico que verdaderamente te represente.
Y entonces vamos a entrarle a la demanda por la titularidad del contrato colectivo. Y antes pues sucedía que lo que te comentaba, o sea, a la hora de hacer los recuentos para ver qué sindicato era el que iba a tener la titularidad del contrato colectivo, pues te encontrabas con golpeadores que no permitían que la gente votara en libertad. O sea, una cosa increíble que realmente cuando tú la conoces dices, pues ¿de dónde sale esto? ¿Por qué alguien te va a coartar tu derecho, ¿no? A elegir en principio, ¿no? Entonces, ya este tipo de cosas tienen que ir desapareciendo porque no está, no debe de ser que los trabajadores vivan en represión para poder elegir a un sindicato. ¿Hay empresas en donde dices yo puedo tener dos alternativas sindicales? Sí, sí las hay, por supuesto. Hay empresas donde existen dos sindicatos. Obviamente el que negocia pues es el que tiene la titularidad del contrato colectivo, que eso es muy importante también, ¿no? Entonces, es fundamental pues que los trabajadores y las trabajadoras conozcan de qué se trata, cuáles son sus posibilidades para poderse organizar y pues desde esta perspectiva yo creo que la formación de los trabajadores y las trabajadoras es fundamental, o sea, que sepamos todos de qué significa ser del apartado A, qué significa ser del apartado B, qué ventajas nos ofrece esta reforma laboral, en qué debemos de seguir trabajando para impulsar otros cambios que sean necesarios para democratizar y hacer realidad el mundo del trabajo que necesita el país, que necesitamos los trabajadores, que necesitamos para mejorar la calidad de vida de todos nosotros. O sea, hasta la certidumbre que puede dar al inversionista, ¿no? Claro, por supuesto. Vivir Es que en esta un parte ambiente. es donde también hay que trabajar. O sea, no se tiene que ver al sindicato como el enemigo cuando realmente si se respetan los derechos laborales, si se trabaja por el bien de la empresa en general, en donde los trabajadores somos uno de los factores de la producción, pues entonces caminemos de la mano para transformar el sistema económico también, ¿no? Que es fundamental. O sea, un sistema económico que privilegia la concentración de la riqueza en unos cuantos y desfavorece a la gran base de la pirámide, pues estamos hablando del mundo desigual, que lo único que trae es pobreza, marginación, discriminación y pues que todo eso se traduce en violencia. ¿Y el outsourcing cómo se está tratando? Mira, el outsourcing es todo un tema, o sea, ya platicábamos así de manera muy general, porque la verdad es que el mundo del trabajo es tan complejo que se pueden hacer varios capítulos de cada uno de los temas. El outsourcing es un tema que ha dañado mucho a los trabajadores y a las trabajadoras. Venimos de empresas en donde pues se paga el 10% de la plantilla de personal directamente y se considera trabajadores directos solamente ese 10% y todos los demás están contratados vía outsourcing, o sea, en donde las outsourcing pues ni siquiera declaran el monto del salario del trabajador ante el Seguro Social, solamente una parte los declaran con salario mínimo ante el seguro y sin embargo pues les pagan un bonito por acá. Y digo eso en los mejores casos, ¿no? O sea, en los mejores casos, porque si nos vamos a los trabajos de limpieza, pues en los más precarios, en donde uno ve que, pues, ¿cuándo estas personas van a poder tener la posibilidad de una pensión? O sea, hablemos de temas ya mayores que tienen que ver con la pensión del trabajador, con el pago de una incapacidad decente, digamos, ¿no? Cuando tienes una enfermedad o un accidente de trabajo, o sea, el seguro te paga pues con el salario que como trabajador está registrado y estas outsourcing han ocasionado mucho daño a miles y miles de trabajadores que pues es la única alternativa que han encontrado para tener un salario, ¿verdad? Y aunado a esto, la cuestión de la certidumbre laboral, ¿no? O sea, que tú puedas decir, bueno, yo puedo programar gastos, la escuela de los hijos, no sé, porque yo estoy segura que voy a tener trabajo, ¿verdad? Y no esta parte de la incertidumbre en donde hoy tienes trabajo y mañana ya no. O sea, ¿qué haces ante una situación de tanta precariedad? Hay una iniciativa del outsourcing
Qué bueno que se toca el tema, porque pues gobiernos anteriores lo que han hecho es básicamente hacer del outsourcing la forma de contratación de millones de trabajadores, y el impulso del outsourcing en México se dio de manera abierta, de manera sin restricción, o sea, cualquier empresa podía tener 1, 2, 3 outsourcing, ¿verdad? Y pues, ¿qué sucede con esos trabajadores? O sea, situación de tanta precariedad. Pues rompe con un principio que se llama el de la universalidad, ¿no? Todos tenemos derecho a, y eso es todos, no porque trabajas acá. Claro. Yo creo que sí deberíamos pensar en algo. Mucha gente se va a enojar porque dice, y todo lo que he creado en los tiempos para trabajando, pero que llegue un momento en el que digamos, pues todos por ser mexicanos, no por otra cosa. Son derechos universales, el derecho al trabajo es un derecho humano. Sí, el derecho al trabajo es un derecho humano, no. Estábamos mencionando el 50% de gente que está en trabajos informales y dice, pues sí, es que son más libres. Voy a mencionar a Olof Palme, aprovecho, porque Olof Palme decía que nadie es libre sin un piso de salud, educación, certidumbre económica y seguridad jurídica. Derechos elementales, derechos humanos elementales. Y eso lo da el Estado, y voy a repetir lo mismo, ¿no? Cuando dice, Estado, piensa uno en un organismo de represión. Estoy hablando de todos en su conjunto, unos con otros, pensando que somos... Algo de los otros es para mí y algo de mí es para los otros. En ese sentido, pues, alcanzar la universalidad. Estoy de acuerdo, si estás buscando trabajo, debes tener un apoyo. Si no estás buscando trabajo, pues ya deberías tener una pensión o jubilación, o ver que no tengas ingresos. También no es justo si no produces. Pero sí necesitamos para mayor equidad esto. Y fíjate que no es tanto como, es que se va a acabar el mundo si hacemos este tipo de cosas, porque los países que tienen los mejores índices de desarrollo humano tienen estas políticas que estoy mencionando. Por supuesto. Sí. Yo creo que también el asunto de la corrupción es un tema pues que se debe de tratar y se debe de hablar claramente, ¿verdad? Y el asunto de la corrupción en todos los ámbitos. Pues ya nos están haciendo esas señas. Ya nos están haciendo señas para terminar. Horribles. Pues nos vamos un ratito al cuarto y ya terminamos, al cuarto tiempo. Y al bloque 4, la palabra, y ya nos despedimos. Pero sí, ha sido... Pues yo muy, muy contenta de estar aquí con ustedes, de poder compartir estos temas que son realmente en algunos espacios totalmente olvidados, ¿no? Entonces... hay que poner en la opinión pública los temas de los sindicatos, del trabajo, del derecho al trabajo, ¿verdad? Regresamos en un ratito. Yo sé que no se van a ir, yo lo sé. Sí, sabemos que en tu vida diaria lo que más te interesa está en tus dispositivos móviles. Y entre tanto contenido que hay en la red, es importante saber resaltar. Nosotros somos Taba Networks, una productora de video en donde escuchamos tus ideas y las transformamos en un producto audiovisual que te ayude a conectar con el público a través de las diversas plataformas digitales, ya sea por medio de un video institucional o comercial, una propuesta con motion graphics o de animación, encontrando la opción más adecuada para tu proyecto. Llevándote al crecimiento digital que estás buscando. Contáctanos y permítenos llevar tu mensaje por el camino audiovisual. Taba Networks, donde conectamos tus ideas. En Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, SCL, cumplimos 35 años. 35 años trabajando y creciendo con México. Y como mexicanos, los hacemos partícipes de esta gran celebración por nuestra trayectoria, agradeciendo la confianza de nuestros clientes y proveedores, pero sobre todo la preferencia de México. Muchas gracias.
Pues, ¿cómo ves? Vamos a hablar un poquito de nuestro libro que está ahí, El sentimiento que nos une, que van a creer que es la historia de un alma en pena, que no puede entrar al cielo porque fue muy morboso en vida. y que tiene la encomienda de no permitir una relación amorosa. ¿Y el por qué? No lo sabemos, se va dando en la historia, entendiendo qué es lo que está de fondo en este tema. Y yo considero que es un libro de mucho humor, que voy a considerar si lo hice yo. Sí. Excelente. Con mucho sentido del humor desde el tema del alma en pena, que dice algunas cosas de las que les estoy contando, no las vi personalmente, pero me las contó un alma que también está en pena y que no puede entrar al cielo, pero por chismosa. Órale. Va contando las historias y tiene poemas que encontramos de García Lorca, de Mario Benedetti y de otros autores que son poemas muy bonitos. Qué bonito la poesía. Sí, y al final, un final sorprendente que creo que vale la pena. Y lo pueden encontrar solamente el libro electrónico en nuestra tienda de www.forolaorquestafilosófica.com por solo 150 pesos. Y si lo quieren que se los entreguemos físicamente, cuesta 250 pesos, nos dan su nombre, se los autografiamos y a lo mejor hasta se nos antoja por ahí darles un regalito más de nuestras tazas, que por cierto ya me dio sed. Sí, excelente, las tazas están Nuestras divinas. Pues tenemos de otros colores y demás, ya las hemos presentado. Pueden verlas en nuestra página. Pueden ver. Y aquí viene un cuentecito corto que dice: si me dejaran editar mi vida, le quitaría todo el tiempo que perdí en el metro y en el autobús. Lo más probable es que solo deje los momentos que pasé contigo. Desde luego, antes de editarla, tendría que filmarla. Entonces aprovecharía para hacer un gran acercamiento hacia tu rostro, de forma tal que el público pudiera entender por qué tengo la razón perdida. El hecho de filmarla es la oportunidad de cambiarla, así que le quitaría todos esos "no tengo tiempo" que tantas veces me dijiste, pues claro que sí, mi vida, y los besos que me negaste, los haría de película. Órale, qué bonito. También es de René Cervera. Pues, estas tazas, fíjese que no me acuerdo el precio, si estaría mi socio ahorita ya me estaría regañando. Seguramente. Seguramente. Pero, son unas tazas hermosas. Insisto que pueden encontrarlas. Sí, mira, esa que tienes por ahí, por ejemplo, es el último trabajo. Quiero decir que son trabajos de un compañero muy querido que se llama Guillermo Scoli, que desafortunadamente murió joven. Qué pena. Y este es el Café La Habana, por ejemplo, que está aquí. Y este es el último trabajo que hizo sobre el monumento a la independencia. Ese lo firmó y se murió al poco tiempo. Qué pena. Pero aquí está su obra. Le hacemos un homenaje con sus tazas, además queremos mucho a su familia. Y estamos con ellos. Entonces tenemos nuestras tazas, nuestros cuadros, etcétera. Vean, ¿para qué les digo? Entren a www.laorquestafilosófica.com, pongámonos en contactos, ahí también podrán ver nuestros programas, etcétera. Y nos vamos, pues ya no sé si nos alcanza una cancioncita. ¿Sí? Quiere decir que sí. Y promocionemos a la Orquesta Filosófica, que es un proyecto muy interesante, o sea, conjuntar la cultura con temas de tanto interés, pues yo creo que son un poco los proyectos que existen. Pues hay un entusiasmo muy fuerte ahí detrás. Así es. Podría ser que mi imagen surja en tus adentros, que la vida se haga de terciopelo, que sea un viaje del que no quieras volver, que este romance tenga pasión y fuego. Podría ser que poco a poco ya te esté envolviendo, que la vida sea tejer y cantar, que tu sonrisa pueda reaparecer y que mi vida corra entre tu tiempo. Podría ser
la aventura doblando en cada esquina, un amor de acuerdo a tu doctrina, funcionando mal que bien. Podría ser que tenga más de rosa que de espina, que te acompañe por la vida, amenizando el amanecer. Podría ser que este arroz ya se esté cociendo, que la vida se haga otra cosa, que de este viaje no puedas volver, y que mi vida corra entre tu tiempo, y que mi vida corra entre tu tiempo. Esta sí es mía, la otra es de Facundo Cabral. Muy bien, felicidades, muy bonita canción. Pues bueno, pues ya nos vamos despidiéndonos y darle las gracias. ¿Cuál es tu nombre? Omar, sí, sí, ya me lo habías dicho, ¿verdad? Tienes un nombre como muy árabe. Sí, Omar, gracias a Omar, gracias a Gis, que anda por aquí, luego es la que recibe nuestros mensajes. Gracias al famoso Gerardo Reyes, conocido como el Yayo, a Tabanet en general, Tabanet Work. Gracias, Rosalba, por haber venido. Qué bueno que nos ilustraste mucho en este tema que he de insistir es muy, muy importante. Y no se olviden de comprar el libro de Olof Palme, que fíjate que fue un personaje que decía, cuando decían que el Estado, la participación del Estado quitaba libertad, él solía contestar: nadie es libre sin un piso de salud, educación, certidumbre económica y seguridad jurídica, y la entidad encargada de hacer eso es el Estado. Es el Estado, por supuesto. Sí, es un hombre que, con frases que ahora tiene hasta el presidente, como de no se vale gobierno rico y pueblo pobre. Él respondía: lo que no se vale es que la opulencia quede en un diminuto sector de lo privado y la miseria lo pasen al espacio público. Por supuesto, Sí. claro. Y bueno, es triste decirlo, un día a las 11 de la noche, mientras él salía del cine, cuentan que hizo cola como cualquier otro, y se dirigía, voy a hacer hincapié en esto, al metro, siendo el primer ministro. Por ahí lo mataron. Qué barbaridad. ¿Sí? Entonces, como un homenaje le hicimos este libro, porque es un personaje que vale la pena que conozcan, Que hay que vale la rescatarle, pena pues, que sepan quién historia, es, sí, que por supuesto. ahora que está ya por fin en cuestionamiento el modelo neoliberal, él fue el de los primeros, y yo creo que él era un hombre peligroso porque nadie como él manejó el sistema de bienestar social. ¿Y qué tal? Y por eso yo creo que por eso ya no está. Por eso es que ya no está, por eso es que lamentablemente, ¿verdad? Sí, No, entonces, yo muy agradecida por la oportunidad de poder platicar sobre este tema tan importante. Gracias a la Orquesta Filosófica, a ti, René, por esta posibilidad, y pues a poner en el tema público los asuntos que son de interés público, ¿no? Sí, ya saben que lo que deseamos es promover arte, ciencia y mucha reflexión política. Se me olvidó darle las gracias a Félix Castillo, que es el compañero que invita para que veamos este programa, ¿no? Excelente. A Brenda, Gracias, que nos manda Félix, los promocionales y nos ayuda, la famosa Brenda Pérez. Y el de la voz, René Cervera. Adolfo Rico, no lo quiero olvidar, si es un amigo que siempre está presente para ver cómo nos ayuda, y además es parte ya de la Orquesta Filosófica. Entonces, entre los cuatro les damos muchas gracias y los esperamos para el próximo miércoles, en donde vamos a tener otra cooperativa. Estamos en la idea de hablar de cooperativismo, de promover de cooperativismo. Social, hay que impulsar la economía social. Y de un periodista, un buen periodista con el que vamos a hablar en este tema de la Orquesta Filosófica. Pero además, cooperativa de cervezas, ¿eh? Así que va a estar rico. Nos vemos y muchas gracias. Gracias. Taba Networks presentó